Victoria del Real Madrid en el último partido de pretemporada. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 0-1 frente al Sparta Praga, en el que es el último partido de las chicas de Alberto Toril, justo antes de ya ponernos en marcha de cara a intentar estar en la fase final de la Women's Champions League. Victoria, que bueno, pues como todos los partidos de pretemporada hay que tomárselo en el contexto pretemporada. Creo que ha sido un partido de ritmo más bajo que los otros anteriores, sobre todo los que se disputaron en España. Creo que las chicas ya están con el clic puesto, con la mentalidad puesta en el partido del 18 de agosto frente al Sturm Graz en Valdebebas. Y vaya, creo que nos ha faltado frescura, ritmo, capacidad de generar ocasiones. En un once titular, además un poco extraño, con titulares y no titulares, donde, lo dicho, se ha visto un índice de competitividad bastante plano por parte del Real Madrid. También el rival es lo que es, no es un mal equipo, pero tampoco te ha exigido muchísimo, pero sí que al menos alguna nota interesante he sacado. A mí particularmente la pretemporada en República Checa de Sofía Svava me está gustando bastante, creo que está siendo de lo mejor en estos dos partidos del Real Madrid femenino, la he visto con bastante profundidad, de hecho ella es la que provoca el único gol en el marcador, gol en propia puerta, y la danesa pues con bastante actividad, profundizando bastante juego por su carril. Claudia Zornoza también la ha visto bastante protagonista dentro del medio del campo con respecto a sus compañeras y con respecto a las rivales. Y luego, pues también Kathleen Sousa demostrando que a día de hoy está por encima del resto a nivel de prestaciones dentro de lo que es el eje de la zaga con respecto a Rocío Gálvez y Iván Andrés. Está claro que Kathleen tiene que ser titular a día de hoy sí o sí. Todo ello dentro del círculo y contexto pretemporada, hay que verla en los partidos ya de exigencia máxima, hay que verla frente a grandes rivales, pero la brasileña para mí tiene que ser, reitero, a día de hoy, titularísima para esta temporada. Y luego, pues, bueno, Naikari como 9 ha ofrecido lo que ha ofrecido, a mí me genera y me sigue generando muchísimas dudas, ojalá espabile y ojalá dé gran nivel esta temporada. Y hemos tenido algunos errores de pérdida de balón, de corrección, incluso alguna salida un poco extraña por parte de Misa Rodríguez. Luego en la segunda parte, dinámica de permutas, de sustituciones, de cambios para poder ver a más jugadoras. No me dejo a Paula Partido, que salió de titular y dejó algún detallín interesante. Es extremo derecho, en un momento determinado, sobre todo si no va a haber más fichajes, puede ayudar a darte soluciones, insisto, dentro del puesto de extremo derecho. Y luego, lo dicho, en la segunda mitad hemos visto bastantes cambios y también es verdad que ha salido Caroline Weir, que te lo cambia absolutamente todo. No se la ha visto con una implicación brutal, pero es que en cuanto el balón pasa por sus piernas, la escocesa lo hace todo mucho más clarividente, mucho más claro, mucho más fácil para las trescuartistas, para la gente de ataque, para la gente del medio del campo, para todo el equipo. Hemos visto que ha combinado muy bien con una Atenea del Castillo, que ha dejado también pues notas de su enorme talento, y una Esther González que obviamente está muy por delante en punta de lanza con respecto a Naikari García. Olga Carmona la hemos visto en ese doble lateral con Sofía Svava algunos minutos. Carla Camacho también ha tenido minutos para poderse activar con el primer equipo, que yo creo que es otra solución, si no fichas a nadie, tirar de las canteranas como Camacho y Paula Partido, están ahí, y Toril creo que lo sabe perfectamente, y minutos también, por ejemplo, Tera Velleira, Iván Andrés, bueno, Lucía Rodríguez, minutos para todas. Al final es que, chavales, de eso se trata, que todas puedan coger dinámica de piernas, que cojan físico, que cojan ritmo y que de esa manera, pues evidentemente puedan llegar en las mejores condiciones para competir frente al conjunto austriaco este próximo 18 de agosto, frente al Sturm Graz, y con la idea de estar el 21 frente, presumiblemente, el Manchester City. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión del partido. Creo que el partido no ha dado mucho de sí como para hacer un análisis al pormenor más largo. Ha dado, para lo que ha dado, un partido bastante lineal, bastante plano, sin muchas ocasiones, sin problemas.
Ya sabéis, importante, Naomi Feller parece ser que tiene una sobrecarga muscular, es decir, que no tiene nada grave. De hecho, hace 48 horas la hemos visto en redes sociales paseando por las calles de Praga, feliz, contenta, sonriente con Carla Camacho y Kathleen Sousa. O sea que vaya, parece que no tiene ningún problema que revista algún tipo de gravedad. O sea que eso es lo que os podemos contar de este partido, último partido frente al Sparta de Praga, previo paso ya de la fase previa de la Women's Champions League.